En el corazón de las Urdes, esa comarca extremeña de pizarra negra y sol implacable, cuenta la leyenda que el Pozo de las Ánimas no guarda agua, sino los lamentos de quienes murieron sin justicia. Los abuelos advertían que remover sus piedras no desataba una maldición de otro mundo, sino algo mucho peor, despertaba las deudas del pasado, obligando a los vivos a pagar por los pecados olvidados de los muertos. Pero para Marcos, un arquitecto forjado en el hormigón y el cinismo de Madrid, eso era solo historia antigua, el folclore de una tierra anclada en el atraso. Hasta que la muerte de su abuela y la herencia de aquellos terrenos resecos le obligaron a encarar la verdad que su familia había protegido bajo un manto de silencio y miedo durante casi un siglo. ¿Sería posible que las advertencias susurradas por los ancianos fueran reales? ¿O habría un secreto mucho más humano y terrible detrás de la leyenda? Antes de revelaros lo que se escondía bajo las piedras de aquel pozo maldito, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que cuentan los mayores, y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte historias que rescatan nuestras raíces. La llegada de Marcos al pueblo no tuvo el peso del duelo, sino el de la urgencia. Aterrizó con la frialdad de quien ve la herencia no como un legado sentimental, sino como la única solución a sus crecientes deudas en la capital. Para él, aquellas casas de piedra oscura y aquellos rostros surcados por el tiempo no eran su origen, sino un obstáculo. Veía el silencio de las Urdes como un vacío a llenar con el ruido del progreso y las supersticiones de sus gentes como un lastre que le impedía convertir la tierra de sus ancestros en un activo inmobiliario. El choque no fue inmediato, sino un murmullo sordo que crecía con cada una de sus miradas de desdén. La atmósfera de aquel lugar era un personaje en sí misma, uno que Marcos se negaba a entender. El calor de agosto no era una caricia, sino una presión constante que parecía extraer los secretos de la propia tierra. El aire olía a jara, a polvo y a algo más antiguo, casi mineral. Las casas, construidas con la misma pizarra negra de las montañas, parecían absorber la luz, creando sombras densas y profundas incluso a mediodía. El silencio no era paz, era la memoria palpable de la despoblación, el eco de las vidas que se habían marchado para no volver. Marcos caminaba por las calles desiertas, sintiendo sobre él las miradas furtivas desde las ventanas. Miradas que no juzgaban, sino que medían al forastero que llevaba su misma sangre, pero que ya no hablaba su mismo idioma, el del respeto por lo que no se ve. El conflicto latente estalló cuando la modernidad se presentó con una oferta formal. Una empresa de turismo rural, respaldada por una influyente familia de la región, quería sus tierras. El proyecto era ambicioso, un complejo de lujo para urbanitas estresados que buscaban una experiencia auténtica. Y en el corazón de ese proyecto, como una burla del destino, planeaban construir una piscina de diseño, un oasis de agua clorada y azul brillante, exactamente sobre la boca sellada del Pozo de las Ánimas. La cifra que le ofrecieron silenció de inmediato cualquier atisbo de duda en la mente de Marcos. Cuando el viejo alcalde, con la piel curtida como el cuero, le suplicó que reconsiderara que hay lugares que no deben tocarse, Marcos simplemente sonrió con arrogancia. «Son solo piedras y leyendas de viejos», exclamó, firmando la autorización para que los topógrafos iniciaran las catas. Días antes, mientras hacía un inventario frío y calculador de la casa de su abuela, se topó con el primer hilo del secreto. No buscaba recuerdos, sino algún objeto de valor que hubiera pasado por alto. En el fondo de un pesado arcón de castaño, bajo una pila de sábanas de hilo que olían a lavanda y a tiempo detenido, sus dedos encontraron un doble fondo. Dentro no había joyas ni dinero, solo una pequeña caja de madera labrada, oscurecida por el paso de las décadas. Al abrirla, encontró una única carta, cerrada con un sello de lacre, que se había agrietado pero nunca roto. La caligrafía del sobre era temblorosa, casi agónica, y en ella se leía una única frase: «A quien tenga el valor de romper el silencio». Marcos la sopesó por un instante, la consideró un último delirio de su abuela, y sin darle mayor importancia, la guardó en el bolsillo de su chaqueta. La confrontación final antes del desastre ocurrió en la plaza del pueblo, bajo un sol que partía las piedras. Eladia, una de las pocas vecinas que quedaban, una anciana de ojos hundidos y manos como raíces, se le acercó con paso lento pero firme. No le amenazó ni le suplicó, simplemente le habló con la calma de quien ha visto demasiado.
Hay voces que no se callan con cemento, Marcos, le dijo. Su voz un susurro áspero como la pizarra. Y hay deudas que no se pagan con dinero. El pozo guarda lo que el pueblo cayó. No lo despiertes. Marcos, impaciente, sacó del bolsillo interior de su americana los documentos firmados. El progreso no espera, y yo tampoco, respondió con una dureza que sorprendió incluso a sí mismo. Le dio la espalda y se marchó, dejando a la anciana sola en medio de la plaza, como un monumento viviente a la memoria que él estaba a punto de profanar. El estruendo del motor de la pequeña perforadora rompió un silencio que parecía sagrado, un silencio de siglos que había resistido guerras, hambrunas y éxodos. La máquina, una bestia de metal amarillo y grasa, avanzaba con lentitud sobre la tierra reseca, dejando tras de sí un rastro de profanación. Marcos observaba la escena desde la sombra escasa de un alcornoque, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia satisfecha. Para él, aquel ruido no era una agresión, sino la melodía del progreso, la fanfarria que anunciaba el fin de la superstición y el comienzo de la rentabilidad. Los operarios, dos hombres de un pueblo cercano con la piel curtida por el mismo sol que él despreciaba, se movían con una parsimonia que le irritaba, como si temieran despertar algo más que el polvo con sus herramientas. Él solo veía un terreno baldío, ellos un lugar con memoria. La primera señal de resistencia no vino de la tierra, sino de un gesto humano. Antes de iniciar la perforación, justo al borde del círculo de piedras que sellaba el pozo, los trabajadores se detuvieron. Clavada en la tierra, hallaron una tosca cruz hecha con 2 ramas de olivo atadas con esparto. Era un objeto humilde, casi invisible, pero cargado de una intención ancestral. La había dejado Eladia al amanecer. Los hombres se miraron, se santiguaron con un gesto rápido y dudaron. Marcos, al ver la vacilación, se acercó con zancadas largas y, sin mediar palabra, arrancó la cruz del suelo. La examinó un segundo con una mueca de desdén y la arrojó a un lado, entre los matojos de jara. «A trabajar», ordenó con una voz seca y cortante que no admitía réplica. El gesto, tan simple y tan violento, pareció colgar en el aire, como una blasfemia pronunciada en un templo. Fue entonces cuando el aire pareció densificarse, como si la propia atmósfera de las urdes reaccionara a aquel acto de desprecio. El sol dejó de ser luz para convertirse en un peso de plomo que aplastaba los hombros y dificultaba la respiración. El canto insistente de las cigarras, la banda sonora incesante del verano extremeño, se ahogó de repente, dejando un silencio neestesiante y profundo, mucho más pesado que el anterior. Era un silencio acusatorio, que magnificaba el chirrido de la máquina y el golpeteo del metal contra la piedra. Hasta el olor del campo cambió, el aroma a romero y a tierra caliente se mezcló con un vaho extraño, un olor a humedad estancada y a olvido, que parecía emanar del propio suelo que estaban a punto de violar. El paisaje, antes melancólico, se había tornado hostil. Los operarios, aunque obedecieron, no pudieron ocultar su creciente inquietud. Sus movimientos se volvieron más rígidos, sus miradas más furtivas hacia el círculo de piedras. El mayor de ellos, un hombre llamado Anselmo, que rondaba la jubilación, se atrevió a acercarse a Marcos mientras ajustaba la broca. «Señorito», comenzó con voz baja y respetuosa, «mi abuelo, que en paz descanse, nos contaba que este pozo lo cerraron por algo. Decía que hay tierras que tienen memoria y no les gusta que les remuevan las cicatrices». Marcos ni siquiera le miró. Sacó su teléfono móvil, comprobó la cobertura inexistente y lo guardó con un bufido. «La memoria no paga facturas, Anselmo, y a mí me pagan por resultados, no por escuchar cuentos de viejas. Dele más potencia a esa máquina o busco a alguien que no le tenga miedo a las piedras». La humillación silenció al viejo obrero, pero no disipó el temor que se reflejaba en sus ojos. La tierra, finalmente, respondió con su propia violencia. La perforadora llevaba apenas unos minutos trabajando cuando un chirrido metálico, agudo y antinatural, rasgó el aire.
El motor se forzó hasta gemir y, de repente, con un chasquido seco como un hueso al romperse, la broca de acero reforzado se hizo añicos contra algo que no era la pizarra quebradiza que esperaban encontrar. La máquina se detuvo con una sacudida agónica, escupiendo una nube de humo negro. Los trabajadores se apartaron de un salto como si hubieran tocado un cuerpo electrificado. No había explicación lógica. A esa profundidad, apenas un par de metros, deberían haber encontrado solo tierra y lajas de roca suelta. En cambio, habían chocado contra una resistencia imposible, una dureza que había destrozado el metal como si fuera cristal. El pozo de las ánimas se negaba a abrir. La frustración de Marcos estalló en un grito, culpó a los obreros de incompetencia, a la máquina de ser una chatarra y al calor de volver idiota a todo el mundo. Se negaba a aceptar lo que sus ojos veían. Para él no era una advertencia, sino un contratiempo, una molesta interrupción en su plan perfectamente trazado. Mientras gritaba órdenes para que trajeran una nueva broca y reanudaran el trabajo de inmediato, su mano, instintivamente, fue al bolsillo de la chaqueta. Sintió el contorno rígido de la pequeña caja de madera y la carta sellada de su abuela en su interior. Por un instante fugaz, una duda helada le recorrió la espalda. ¿Y si el Adia y el viejo Anselmo tenían razón? Pero la desechó con la misma rapidez con que había surgido. La lógica del cemento y el acero era la única que entendía, y esa lógica le decía que toda resistencia podía ser vencida con más fuerza. Al caer la tarde, los operarios recogieron sus herramientas y se marcharon, prometiendo volver al día siguiente con una broca más potente, aunque sus rostros decían que preferirían no hacerlo. Marcos se quedó solo en la parcela, mientras el sol se hundía tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja sanguinolento. El silencio había regresado, pero ya no era pacífico. Ahora estaba cargado de tensión, de una espera expectante. Se acercó al pozo y miró el pequeño agujero que la máquina había logrado abrir antes de rendirse. Una corriente de aire frío, imposible en aquel calor sofocante, ascendió desde la perforación y le rozó la cara. Olía a tierra húmeda, a raíces y algo más, a un secreto guardado durante demasiado tiempo. Y en la soledad de aquel paraje olvidado, rodeado por las sombras que se alargaban como dedos huesudos, Marcos, el hombre de la ciudad, por primera vez no sintió el orgullo del propietario, sino el escalofrío del intruso. De vuelta en la casa de su abuela, el silencio de los muros de pizarra parecía amplificarse, devolviéndole el eco de su propia frustración. El fracaso de la máquina, un símbolo de la modernidad vencido por un puñado de tierra y superstición, le había dejado un sabor amargo en la boca. Se sirvió un vaso de agua del grifo, pero el líquido, con su regusto metálico y terroso, no le calmó la sed ni el nerviosismo. Caminó por las estancias en penumbra, donde los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas dormidos. Ya no veía la casa como un activo a liquidar, sino como una fortaleza de secretos que se resistía a él. Cada crujido del suelo de madera, cada sombra proyectada por la luna que se colaba por las rendijas, parecía susurrarle las mismas advertencias que él había despreciado con tanta arrogancia durante el día. Fue en ese estado de agitación, buscando una distracción a la zozobra que le carcomía por dentro, cuando su mano volvió a encontrar la pequeña caja de madera en el bolsillo de su chaqueta. La sacó y la depositó sobre la mesa de la cocina, bajo la luz temblorosa de la única bombilla. Ahora, el objeto no le parecía una simple reliquia sentimental. Tras el inexplicable suceso en el pozo, la caja había adquirido un peso nuevo, una gravedad que antes no había percibido. La madera, pulida por el roce de manos que ya no existían, parecía cálida al tacto, como si contuviera una vida latente. La inscripción en el sobre de la carta, a quien tenga el valor de romper el silencio, ya no sonaba como un melodrama senil, sino como un desafío directo, una llave que quizás podría abrir la única puerta que la maquinaria no había podido ni arañar. La decisión de abrirla no fue un acto de lógica, sino de rendición. Se sentó a la mesa, sintiendo el peso de generaciones observándole desde los retratos descoloridos que colgaban en la pared. El mundo racional en el que había construido su vida se había resquebrajado esa tarde.
Los ingenieros, los planos y los contratos no podían explicar por qué el acero se había partido como si fuera tiza. Con los dedos temblando ligeramente, una debilidad que le enfureció y le asustó a partes iguales, tomó la carta. El sello de lacre, de un rojo oscuro como la sangre seca, era el último guardián de un secreto que había sobrevivido casi un siglo. Durante un largo instante dudó. Romperlo era cruzar un umbral, admitir que había fuerzas en juego que no comprendía. Pero la alternativa, seguir ciego y a merced de aquel misterio, era aún más aterradora. Con un movimiento seco y decidido, hundió la uña del pulgar bajo el borde del lacre. El crujido que produjo al romperse fue un sonido minúsculo, pero en el silencio absoluto de la casa sonó como un disparo, el eco de una promesa rota o quizás de una justicia que por fin se ponía en marcha. Un olor a papel viejo, a lavanda y algo más, un aroma indefinible a miedo, se liberó y flotó en el aire. Desdobló con sumo cuidado las 2 hojas de papel amarillento, frágiles como alas de mariposa. La caligrafía que cubría la página no era la de su abuela anciana, de trazos firmes y seguros. Era una letra infantil, torpe y apretada, como si la mano que la escribió estuviera tratando de hacerse pequeña para no ser vista, como si cada palabra hubiera sido grabada en el papel con el pulso acelerado del pánico. Empezó a leer, y el mundo exterior se desvaneció. Mi nombre es Elvira, y tenía 8 años la noche en que mataron al maestro. No fue el pozo, no fueron las ánimas, fueron hombres. La frase inicial le golpeó como un puñetazo en el estómago, robándole el aire. El relato, escrito con la sinceridad brutal y sin adornos de un niño, describía una escena de la posguerra. Contaba cómo, escondida tras un muro de piedra mientras buscaba a su perro, vio al cacique del pueblo, el abuelo de la misma familia que ahora quería comprar sus tierras, arrastrar a don Ricardo, el joven maestro republicano, hasta el borde del pozo. Lo acusaban de envenenar las mentes de los niños con ideas de libros y libertad. No hubo juicio, solo insultos, un golpe sordo y el sonido de un cuerpo cayendo en la oscuridad. A medida que sus ojos devoraban las líneas, las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad espeluznante. El miedo reverencial de los ancianos no era superstición, era el trauma de un pueblo obligado a callar bajo amenaza de muerte. La leyenda del Pozo de las Ánimas no había nacido de la fantasía, sino que había sido la coartada perfecta, un sudario de folclore tejido por el asesino para asegurarse de que nadie se atreviera a mirar dentro. La advertencia de su abuela, susurrada en sus últimos días de lucidez sobre deudas que los vivos deben pagar, adquiría un significado terrible y literal. La resistencia que había encontrado la perforadora no era una maldición. Eran los huesos de un hombre inocente, protegiendo su propia tumba del olvido y la profanación. Marcos dejó caer la carta sobre la mesa. El papel temblaba, o quizás eran sus manos. El aire frío que había sentido emanar del pozo ya no era un misterio, era el aliento helado de la verdad. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la oscuridad que envolvía el pueblo. Ya no veía un lugar atrasado y polvoriento, sino un escenario de un crimen silenciado, una comunidad entera convertida en rehén de un secreto. El proyecto del complejo turístico, la piscina de lujo, la promesa de progreso y dinero, todo se había convertido en una broma macabra. Pretendían construir un oasis de placer sobre una fosa común, borrar con cloro y azulejos la memoria de un asesinato. Por primera vez en su vida, Marcos sintió el peso de sus raíces, no como una carga, sino como una responsabilidad ineludible. El silencio se había roto, y ahora la voz que debía hablar era la suya. La noche no trajo descanso, solo una vigilia febril en la que las palabras de la carta se proyectaban sobre las paredes oscuras de la casa. Marcos la releyó una y otra vez, hasta que la caligrafía infantil se grabó en su retina, un testimonio inocente de una brutalidad adulta. Fueron hombres. Esa frase retumbaba en el silencio, despojando a la leyenda de todo su misterio para vestirla con el horror de la historia real. El nombre del cacique, mencionado con temor en el relato de la niña Elvira, era Valcárcel.
el mismo apellido de la familia que, casi 80 años después, pretendía construir un paraíso artificial sobre el infierno que su patriarca había creado. La coincidencia era tan monstruosa, tan perfectamente perversa, que anulaba cualquier posibilidad de azar. De repente, Marcos comprendió que no había heredado solo un trozo de tierra reseca, sino el último eslabón de una cadena de silencio, y que su firma en aquel contrato no era un acto de progreso, sino el sello final sobre una tumba anónima. El amanecer lo encontró con los ojos enrojecidos, no por el sueño, sino por la furia y la impotencia. Su plan de venta, su escapada de las deudas, todo se había desmoronado para revelar un deber moral que no podía ignorar. Ya no se trataba de dinero ni de proyectos, se trataba de un maestro llamado Ricardo, de una niña aterrorizada que había sido su propia abuela, y de un pueblo entero que había aprendido a convivir con un fantasma demasiado real. Decidió que no llamaría a los inversores, no todavía. Primero necesitaba algo más, una corroboración, una voz viva que pudiera confirmar la voz de papel que temblaba en sus manos. Solo había una persona que le había mirado a los ojos y le había hablado no de maldiciones, sino de deudas y voces que el cemento no podía acallar. Tenía que volver a ver a Elavia, pero esta vez no iría como el arrogante urbanita, sino como el nieto de Elvira, buscando la pieza que faltaba en la memoria rota de su familia. Cuando salió de la casa, el sol de la mañana ya golpeaba con fuerza la pizarra de las calles, pero Marcos lo percibía de una manera completamente distinta. Ya no era un calor hostil, sino una luz cruda, implacable, que parecía querer sacar a la superficie todas las verdades enterradas. El pueblo, que antes le había parecido un lugar moribundo anclado en el pasado, se le antojaba ahora un escenario congelado en el tiempo, un museo viviente de un trauma colectivo. Comprendió las miradas esquivas de los pocos ancianos que se cruzó, su silencio pesado y sus gestos medidos. No era desconfianza hacia el forastero, era el miedo atávico a que alguien removiera la tierra bajo la que todos habían acordado enterrar no solo un cuerpo, sino también su propia vergüenza y su propio terror. Cada piedra, cada puerta de madera carcomida, cada sombra en los callejones parecía custodiar un fragmento de aquel secreto compartido. Encontró a Eladia sentada en el poyo de piedra junto a su puerta, liando un cigarrillo con dedos torpes pero precisos, como si le estuviera esperando. El aire entre ellos se cargó de una electricidad silenciosa. Marcos se acercó despacio, sin la prisa ni la impaciencia de los días anteriores. No sabía cómo empezar, cómo formular la pregunta que lo abarcaba todo. Se detuvo frente a ella y con una voz que apenas reconoció como suya, preguntó: ¿Usted conoció a un maestro llamado Don Ricardo? Eladia no levantó la vista del cigarrillo, pero sus manos se detuvieron por un instante, una pausa casi imperceptible que fue toda la respuesta que Marcos necesitaba. «Hay nombres que es mejor dejar que se los coma la tierra, muchacho», respondió finalmente, su voz un susurro ronco. Su negación era una confirmación, la defensa instintiva de quien ha pasado toda una vida protegiendo una cicatriz. Marcos sintió un nudo en la garganta, sabía que las palabras no bastarían para romper un muro construido con 80 años de miedo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó con sumo cuidado la carta doblada. No se la entregó, simplemente desdobló el papel amarillento y con voz clara y firme leyó la primera frase. «Mi nombre es Elvira y tenía 8 años la noche en que mataron al maestro». Al oír el nombre de su abuela, Eladia levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos, antes opacos y distantes, se clavaron en los de Marcos, llenándose de una mezcla de espanto y reconocimiento. Una lágrima solitaria y espesa comenzó a rodar por la piel agrietada de su mejilla. «Elvira», susurró, y el nombre sonó como una oración olvidada. Éramos amigas. Yo también estaba allí esa noche.
Me escondí en el hueco de un olivo. Lo vi todo. El muro de silencio se había derrumbado con el estruendo de un recuerdo compartido. La confesión de Eladia fluyó como un río contenido durante demasiado tiempo. Contó detalles que la carta de una niña no podía abarcar: el miedo en los ojos del maestro, la soberbia borracha de los hombres del cacique, el pacto de silencio impuesto a punta de escopeta al día siguiente. Y entonces le dio a Marcos la siguiente pieza del puzzle. Don Ricardo no solo nos enseñaba a leer y a escribir, explicó con un hilo de voz, nos enseñaba a ser libres. Tenía una pequeña escuela clandestina en las ruinas de un antiguo corral de cabras, cerca del pozo. Allí guardaba los libros que la Nueva España había prohibido. Decía que las ideas eran lo único que no nos podían robar. La mirada de la anciana se perdió en el horizonte. Cuando desapareció, los hombres de Valcárcel quemaron todo lo que encontraron allí. Pero eran brutos. Quizás no buscaron bien. Quizás la tierra guardó algo para él. La revelación de Eladia encendió una nueva urgencia en Marcos. Ya no buscaba solo una confirmación, sino un vestigio, una prueba material que honrara la memoria del maestro asesinado. Siguiendo las indicaciones precisas de la anciana, que describió el camino como si lo hubiera recorrido ayer, llegó a las ruinas de un corral de piedra, medio devorado por la jara y los espinos. El techo se había hundido hacía décadas y las paredes apenas se mantenían en pie. El lugar olía a humedad, a abandono y a historia. Con el corazón latiéndole con fuerza, comenzó a buscar, apartando piedras y escombros con las manos. Era una búsqueda desesperada, casi un acto de fe. Cuando estaba a punto de rendirse, sus dedos tropezaron con una laja de pizarra que se movió bajo sus pies. La levantó con esfuerzo y allí, en un pequeño hueco excavado en la tierra, encontró una caja de hojalata oxidada. Al abrirla, el aliento se le cortó. Dentro, protegidos de la humedad, había una fotografía desvaída de un hombre joven y sonriente, rodeado de niños, entre los que reconoció a una pequeña Eladia y a su abuela Elvira, y debajo un pequeño cuaderno de tapas de cuero. Era el diario de don Ricardo. La leyenda acababa de entregarle su prueba definitiva. El diario de don Ricardo no era solo un registro de sus clases clandestinas o de sus sueños de un futuro ilustrado para los niños de las urdes. Era sobre todo el cuaderno de bitácora de una investigación silenciosa y peligrosa. Con una caligrafía pulcra y metódica, el maestro había pasado meses documentando algo que iba más allá de la opresión política. Había descubierto un crimen de papel y tinta, un robo masivo de tierras perpetrado por el cacique Valcárcel durante los años convulsos de la República. Aprovechando el analfabetismo de los campesinos, les hacía firmar con su huella dactilar documentos que no eran de arrendamiento, sino de venta. Les robaba sus pobres parcelas por una miseria, prometiéndoles protección. El diario contenía nombres, fechas y la ubicación de las escrituras originales, que Ricardo sospechaba que el cacique guardaba en un lugar seguro. La última entrada, fechada la víspera de su asesinato, era escalofriante. Mañana hablaré con él. La verdad no puede seguir enterrada. Confío en que la razón prevalezca sobre la fuerza. Armado con la carta de su abuela y el diario del maestro, Marcos no acudió a la Guardia Civil. Sabía que se enfrentaba a un poder que había echado raíces profundas en la región durante 80 años, un poder con influencias y recursos para enturbiar cualquier investigación. Su primer movimiento debía ser un golpe directo al corazón del enemigo. Concertó una reunión urgente con los inversores en sus oficinas de Cáceres, un edificio de cristal y acero que era la antítesis del mundo de pizarra y silencio del que él venía. Entró en la sala de juntas donde le esperaba Javier Valcárcel, nieto del cacique, un hombre de su misma edad con un traje impecable y una sonrisa que transpiraba la confianza de quien nunca ha conocido un obstáculo. Sobre la mesa de caoba pulida, entre botellas de agua de diseño y tabletas de última generación, Marcos depositó la vieja caja de hojalata y la carta amarillenta. El contraste fue un acto de guerra silencioso.
Javier Valcárcel comenzó la reunión con una condescendencia calculada, hablando de pequeños retrasos imprevistos y sensibilidades locales que debían gestionarse, asumiendo que la aparición de unos huesos era un mero contratiempo que el dinero podría solucionar. «Entiendo que esto pueda ser desagradable, Marcos», dijo, entrelazando los dedos. «Pero nuestros abogados se encargarán. Podemos incluso ofrecer una compensación adicional por las molestias y acelerar la compra». Para él, la historia era un producto más, algo que se podía empaquetar, etiquetar como tragedia local y vender como parte de la experiencia auténtica. No veía un crimen, sino un problema de relaciones públicas. Marcos le dejó hablar, observando la misma arrogancia que él mismo había exhibido días atrás, y sintió una punzada de vergüenza. Cuando Valcárcel terminó su discurso, Marcos simplemente abrió la carta de su abuela. «No se trata de dinero, Javier», dijo, con una calma gélida que cortó el aire climatizado de la sala. Y entonces empezó a leer. Leyó el testimonio de una niña de 8 años escondida en la oscuridad, las palabras sencillas y terribles describiendo cómo el abuelo de Javier y sus hombres golpeaban a don Ricardo. Leyó el nombre del cacique Valcárcel, pronunciado como el de un asesino. La sonrisa de Javier se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad y enfado. Intentó interrumpir, balbuceando sobre fantasías de una anciana y calumnias. Pero Marcos no se detuvo. Cuando terminó con la carta, la dejó sobre la mesa y abrió el diario de cuero. Mi abuela solo vio el final de la historia, continuó. Don Ricardo, en cambio, escribió el principio. Y resulta que el principio de su fortuna, Javier, es también el principio de mi herencia. Fue entonces cuando llegó el verdadero clímax, la revelación que iba más allá de un asesinato político. Marcos leyó en voz alta la entrada del diario que detallaba el fraude de las tierras. Nombró a las familias despojadas, una a una, reconociendo entre ellas los apellidos de los pocos ancianos que aún resistían en el pueblo. Y entonces leyó el último nombre de la lista, la familia de Elvira, su propia abuela. Las tierras que él había heredado, esas parcelas resecas y aparentemente sin valor que estaba tan ansioso por vender, eran solo una pequeña parte de lo que el cacique les había robado. El Pozo de las Ánimas no solo guardaba los restos de un maestro, guardaba el secreto fundacional de la riqueza de los Valcárcel. Don Ricardo no fue asesinado por ser un rojo, sino porque estaba a punto de convertirse en la voz de todo un pueblo estafado. El impacto de la verdad fue total. Javier Valcárcel palideció, su rostro perdiendo todo el color bajo el bronceado artificial. El imperio que había heredado, las empresas, las influencias, la vida de lujo que daba por sentada, todo estaba construido sobre los cimientos de un crimen atroz y un robo sistemático. La leyenda que sus operarios iban a destruir con una piscina no era una superstición inofensiva, era el sello que guardaba la prueba de su ilegitimidad. Su desprecio por el pasado, su prisa por monetizar la España vaciada, le había llevado directamente a desenterrar la única verdad que podía destruirlo todo. Las ánimas del pozo no eran espectros, eran los derechos de propiedad robados, las vidas truncadas y las deudas que, como advertía la leyenda, habían esperado pacientemente a que los vivos vinieran a saldarlas. En un instante, la dinámica de poder en aquella sala aséptica se invirtió por completo. Marcos ya no era el arquitecto endeudado que venía a suplicar una venta rápida. Era el custodio de una verdad devastadora, el heredero no de unas tierras, sino de una justicia pendiente. Colocó el diario junto a la carta, dos reliquias de un pasado obstinado que se negaba a morir, y miró a los ojos a un Javier Valcárcel completamente descompuesto. «El proyecto se ha cancelado», sentenció Marcos, y no era una pregunta ni una negociación, sino una declaración de hechos. «Y ahora vamos a hablar de cómo tu familia va a devolver lo que robó, no a mí, al pueblo, a la memoria de don Ricardo y de todos aquellos a los que tu abuelo condenó al silencio». El miedo ancestral de las Urdes acababa de encontrar por fin una voz, y esa voz estaba en la sala, exigiendo que se rompiera el silencio para siempre. El derrumbe de Javier Valcárcel no fue un estallido de ira, sino una implosión silenciosa. Su rostro, acostumbrado a reflejar el poder y la certeza, se convirtió en una máscara de pánico y desconcierto.
El imperio familiar, que él creía forjado en la astucia empresarial de su abuelo, se revelaba ahora como el botín de un asesino y un ladrón. La verdad, contenida en aquellos frágiles papeles antiguos, era un veneno que recorría 80 años de historia para aniquilar su presente en un solo instante. Intentó articular una defensa, hablar de abogados, de prescripción, de falta de pruebas, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Frente a él, Marcos ya no era un simple vendedor, sino el fantasma de una justicia largamente postergada, un acreedor que no venía a reclamar dinero, sino la devolución de la dignidad robada a todo un pueblo. En aquella sala de juntas, la modernidad, con todo su acero y su cristal, se había quebrado contra la memoria insobornable de la pizarra. La noticia no se filtró, se desbordó. Cayó sobre la región como una tormenta de verano, violenta e inesperada, limpiando el aire viciado por décadas de silencio. Los titulares de los periódicos no hablaban de una leyenda rural, sino de un crimen de la posguerra y un fraude masivo de tierras que salpicaba a una de las familias más influyentes de Extremadura. El Pozo de las Ánimas se convirtió en un símbolo nacional de la España vaciada y su memoria enterrada. La maldición de la que hablaban los viejos se había cumplido de la forma más terrenal y devastadora posible, no con espectros ni lamentos de ultratumba, sino con equipos de forenses, cámaras de televisión y un escándalo que desmanteló en semanas el prestigio que los Valcárcel habían tardado generaciones en construir. Su poder, edificado sobre el miedo, se evaporó en cuanto la verdad salió a la luz, demostrando que no hay cimiento más frágil que el de un crimen olvidado. Marcos regresó a las Urdes no como el hombre que había llegado, sino como el nieto que nunca supo que era. Las deudas que le acuciaban en Madrid se habían vuelto insignificantes, un problema banal frente a la inmensa deuda histórica que acababa de desenterrar. Lo primero que hizo fue anular formalmente el contrato de venta, un gesto que para él significó mucho más que una decisión comercial, fue un acto de restitución. Luego, contactó con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, poniendo a su disposición la casa de su abuela y sus propios recursos. Al caminar de nuevo por las calles del pueblo, ya no veía atraso ni abandono, sino resiliencia. En cada rostro arrugado por el sol no percibía desconfianza, sino el eco de un dolor compartido. Había llegado buscando vender unas raíces que consideraba muertas, y en su lugar había encontrado el ancla que le daría un nuevo propósito a su vida. La exhumación de los restos de don Ricardo fue un acto de una solemnidad sobrecogedora. No hubo curiosos, solo el pueblo. Los pocos ancianos que quedaban, con el adia a la cabeza, se congregaron en un semicírculo silencioso alrededor del pozo, ahora convertido en un yacimiento arqueológico. El sonido de las palas y los cepillos de los forenses era el único que rompía el silencio, un sonido delicado y respetuoso que parecía pedir permiso a la tierra. Cuando finalmente apareció el esqueleto del maestro, casi intacto, un suspiro colectivo recorrió a los presentes. Eran las ánimas del pozo, finalmente liberadas del peso de la tierra y del olvido. El adia lloró en silencio, no de pena, sino de paz. Aquel día, el pueblo no solo recuperó los huesos de un hombre justo, recuperó su propia voz, su dignidad perdida, y comenzó a cerrar la herida que había supurado en secreto durante casi un siglo. El Pozo de las Ánimas nunca fue sellado de nuevo con cemento. En su lugar, Marcos, utilizando sus conocimientos como arquitecto, diseñó un humilde memorial, no una estatua grandilocuente, sino algo que hablaba el lenguaje de aquella tierra. Se restauró el brocal de piedra original y a su lado se plantó un joven olivo, símbolo de paz y de vida perenne. Una sencilla placa de pizarra, grabada a mano por un artesano local, contaba la verdadera historia. Aquí yace la memoria de don Ricardo, maestro, asesinado por enseñar la libertad. Y la vio un pueblo que aprendió que las leyendas no nacen para asustar, sino para que la justicia nunca olvide el camino a casa. La leyenda se había transformado, ya no era un cuento para infundir miedo, sino la crónica de su propia supervivencia, un faro de memoria que ahora iluminaba su futuro, asegurándose de que ninguna voz volviera a ser silenciada por el peso de una piedra. Marcos nunca regresó a su vida en Madrid, vendió su estudio de arquitectura en la capital y con ese dinero estableció una pequeña fundación en el pueblo dedicada a la restauración del patrimonio arquitectónico y cultural de las Urdes. Su primer proyecto fue rehabilitar la vieja escuela donde don Ricardo nunca llegó a dar clases. Descubrió que la verdadera arquitectura no consistía en levantar edificios nuevos sobre cimientos olvidados, sino en reforzar las vigas maestras de la historia para que las generaciones futuras tuvieran un lugar sólido al que llamar hogar.
Aquel urbanita cínico había aprendido de la manera más dura que el progreso sin memoria es solo una forma más rápida de perderse. Su herencia no fueron unas tierras, sino una lección, que las raíces no atan, sino que sostienen, y que el único futuro posible es el que se atreve a mirar de frente a su pasado. Hoy, el aire en las urdes ya no pesa con el plomo de un secreto inconfesable. El silencio que antes era un sudario de miedo, ahora es una calma respetuosa, rota a veces por las risas de los pocos niños que han vuelto al pueblo o el murmullo de los visitantes que se acercan al memorial. El Pozo de las Ánimas ya no es un lugar maldito que se evita al caer el sol. Es un punto de encuentro, un lugar de memoria, donde el joven olivo crece lento pero firme, echando raíces nuevas sobre las viejas. La gente se sienta en el brocal de piedra restaurado, no para lamentar una tragedia, sino para recordar el valor de la verdad y el precio del silencio. La pizarra negra de la placa conmemorativa brilla bajo el sol extremeño, devolviendo la luz en lugar de absorberla, como si la tierra por fin pudiera respirar tranquila. La historia de don Ricardo y de la pequeña Elvira se cuenta ahora en los filandones, en las noches de verano, no como una leyenda de terror, sino como el relato fundacional de un pueblo que se atrevió a recordar. Ha reemplazado a los viejos cuentos de ánimas en pena, porque esta historia, la real, es mucho más poderosa. Habla de un maestro que creía en el poder de los libros, de una niña que guardó una verdad terrible en su corazón y en una carta, y de un nieto que, sin saberlo, volvió a casa para cumplir una promesa que nunca le fue hecha. El legado de don Ricardo no fueron solo sus huesos, sino la semilla de la dignidad que plantó en aquellos niños. Y el legado de Elvira no fue solo una casa de piedra, sino el coraje de dejar escrita una verdad, confiando en que algún día alguien tendría el valor de leerla en voz alta. Lo que sucedió en las urdes es un eco de una verdad que resuena en toda nuestra geografía, que no se puede construir un futuro sólido sobre cimientos podridos. La modernidad que llegó con sus excavadoras y sus promesas de piscinas de lujo no era progreso, era una profanación que pretendía borrar la memoria con cloro y hormigón. El error fatal de los Valcárcel y el error inicial de Marcos fue creer que el pasado era un producto que se podía comprar, vender u olvidar. Pero la tierra tiene memoria. Las leyendas no son solo cuentos de viejas, a menudo son los archivos de los que no tienen voz, las cicatrices del paisaje que nos advierten de las heridas que hay debajo. Ignorarlas no es un acto de racionalidad, es un acto de soberbia que tarde o temprano nos obliga a enfrentarnos a los fantasmas que creíamos haber enterrado. Para Marcos, el arquitecto que llegó buscando liquidar un pasado que le estorbaba, la lección fue la más profunda de su vida. Comprendió que la herencia no es un conjunto de bienes, sino una cadena de responsabilidades, y que nuestras raíces no son un ancla que nos frena, sino el único lugar del que podemos tomar la fuerza para crecer rectos y firmes. Su viaje no fue de Madrid a las urdes, sino del cinismo a la pertenencia, del valor monetario al valor de la memoria. Aquel día aprendió que el verdadero tesoro de su herencia no estaba en el valor de la tierra, sino en el peso de la verdad que ésta ocultaba, y que las leyendas no existen para asustar a los vivos, sino para hacer justicia a los muertos. Las historias como la del Pozo de las Ánimas nos recuerdan que cada pueblo, cada familia, guarda una verdad esperando a ser escuchada. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no siempre logra explicar, comparte este relato. Ayúdanos a mantener vivas las memorias que nos construyeron, las voces de aquellos que nos precedieron y que aún tienen tanto que enseñarnos. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para descubrir más historias que, como esta, demuestran que el pasado nunca muere del todo mientras haya alguien dispuesto a recordarlo.